Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Hoy vamos a hablar de storytelling, de cómo contar buenas historias. Pero antes de eso, déjame recordarte que te suscribas a la newsletter de Intercambio Iónico, porque recibirás, además de los episodios, una selección con los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en www.intercambio-iónico.com y suscríbete. Y hoy además quiero hablarte también de Raudamatic, que es la newsletter sobre inteligencia artificial más completa en español. Las noticias más relevantes de lunes a viernes en tu email. Entra en raudamatic.rauda.ai y suscríbete. Pero vamos a volver con el tema del storytelling, porque voy a apoyarme en un libro que me ha gustado mucho que se llama Storyworthy y es de Matthew Dicks. Porque Matthew es un narrador profesional, es además profesor de primaria y ha escrito muchos libros sobre el tema. Pero lo más relevante de todo es que ha ganado casi 70 veces la competición de The Moth en Nueva York, que es algo así como la meca mundial de los storytellers. Y hoy además este episodio va a ser un episodio como mínimo especial, porque es una entrevista pero sin entrevistado. He creado una inteligencia artificial que va a ser un experto en storytelling, va a ser un experto en Matthew Dicks y vamos a ir manteniendo un diálogo sobre el tema. Hola Adrián, bienvenido a Intercambio Iónico. Gracias Jon, es un placer estar aquí para ayudarte con este episodio y aportar en lo que pueda. Si te parece bien, Adrián, vamos a empezar con la pregunta clave. ¿Qué es lo que hace que una historia sea buena? Mira, Jon, según Matthew Dicks, una historia buena es la que muestra un cambio real en quien la cuenta. No basta con soltar anécdotas o la típica historia graciosa de un viaje. Tiene que haber una transformación, aunque sea pequeña. Y sobre todo, tiene que ser tu historia. Da igual si a tu colega le ha pasado algo más espectacular. La gente se conecta con lo que te pasa a ti, porque es cercano, vulnerable y auténtico. Resumiendo, si al final del relato no muestras un antes y un después, la historia se queda en chiste divertido o anécdota de bar. Pero si realmente sacas un aprendizaje o una evolución personal, tienes una buena historia. Una buena historia es memorable, se queda grabada a través del impacto emocional que genera la transformación. Si comparamos, por ejemplo, con un monólogo de comedia, el objetivo no es ese. El objetivo es la risa inmediata. Y al día siguiente, la historia se te habrá olvidado. Un disclaimer aquí importante, porque yo creo que esta forma de contar historias es súper potente, pero es como una herramienta más, no sirve para cualquier cosa. Yo creo que no es la manera de explicar un problema complejo, no busca como un entendimiento racional de algo. O sea, al final busca una conexión con lo emocional para impulsar, para inspirar, para conseguir ese cambio que decimos de la propia historia, conseguir que el que lo esté escuchando tenga esa capacidad de cambio, ¿no? A mí me ha servido alguna vez para alguna interacción comercial, donde al final hay que generar un cambio, hay que sacarle a alguien de su casilla, donde tiene algo ya muy racionalmente comprendido y quieres que salga de ese camino, ¿no? Incluso en charlas por supuesto, porque siempre hay mucho de inspiración, ¿no? Pero yo creo que cuando hay que explicar algo complejo siempre es mejor un camino más top-down, que vas desde la conclusión o la idea clave y vas poco a poco entrando en el detalle, ¿no? Y la verdad es que en el storytelling, como decías tú, ¿no? La clave es esa transformación, ¿no? Que ocurre siempre al final, que es una especie de desenlace al final de la historia. ¿Cómo lo explica Matthew Dicks? Matthew Dicks lo que dice es que en toda gran historia hay un instante de apenas 5 segundos en el que algo cambia para siempre. Ese momento es el corazón de la historia, el punto de no retorno. Imagina que te enamoras, que descubres algo importante sobre ti mismo o que tomas una decisión que te cambia la vida. ¡Pum! Esos 5 segundos. Todo lo que cuentas antes y después gira alrededor de ese chispazo, porque es donde ocurre la transformación real del protagonista. Es el punto en el que el oyente se queda pensando, ¡guau! Esto me ha pasado a mí también. O he aprendido algo nuevo de esta experiencia. Sin ese cambio, no hay historia. Oye, si
Esos 5 segundos son el desenlace, el final de la historia. ¿Cómo empieza una buena historia? ¿Cómo sería el comienzo de una gran historia? Esta idea es importante, John. Matthew dice que una buena historia siempre arranca mostrando el contraste, el antes de lo que va a ocurrir. Es decir, si tu gran revelación final es que te diste cuenta de que no necesitas la aprobación de todo el mundo, pues entonces arranca en un punto donde te morías por agradar a todos. Esa es la chicha. Enseñar la transformación, el cambio. Luego, como decía Vonnegut, empieza tan cerca del final como puedas. Si puedes recortar paja, recórtala. No te líes con 1000 detalles ni con esto te va a flipar o no vas a creer lo que me pasó. Directamente, entra en la acción. Y si puedes empezar en movimiento, cruzando la calle, abriendo una puerta, corriendo para no perder el bus. Mucho mejor, porque creas esa sensación de estar avanzando. Oye, esto es súper interesante. O sea, ¿qué te refieres con empezar en movimiento? ¿Podemos indagar un poquito más en eso? Cuando digo empezar en movimiento, me refiero literalmente a ponerte en marcha desde el primer segundo. Imagínate que la primera frase de tu historia te muestra atravesando la calle o corriendo para atrapar un tren. Eso engancha porque ya estás llevando a la audiencia contigo, en acción, avanzando a algún lugar. No hay presentaciones aburridas ni grandes explicaciones de contexto. Desde el minuto 1, la gente siente que va contigo en el viaje. Hay un ejemplo muy interesante en el libro sobre esta idea de la transformación, que es una peli, y además, a veces en las pelis es que no nos damos ni cuenta de forma consciente de eso que ha pasado, de esa transformación. El ejemplo es la primera peli de Jurassic Park. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son en la peli esos 5 segundos clave? A mí también me encanta ese ejemplo, a ver si me acuerdo de todos los detalles. Seguro que sí, al fin y al cabo, soy una inteligencia artificial, najajajaja. Bueno, vamos al tema. Jurassic Park es una película sobre un paleontólogo llamado Alan Grant y está enamorado de Ellie Sattler, una paleobotánica. Grant y Sattler son pareja, pero no están casados. Parece que el principal obstáculo en su relación es la negativa de Grant a siquiera considerar la idea de tener hijos. De hecho, a él no le gustan los niños en absoluto, lo cual resulta bastante decepcionante para Sattler. Los considera ruidosos, demandan mucho tiempo, son aburridos y cuestan mucha pasta. Además, afirma que huelen mal. Literalmente, le explica a un niño al inicio de la película cómo un dinosaurio podría destriparle, así que ya te haces una idea de su instinto paternal. A lo largo de la historia, Grant se ve obligado a pasar tiempo con 2 niños, y finalmente él y ellos se las arreglan para sobrevivir solos en Jurassic Park. Grant arriesga su vida una y otra vez para salvarlos y, a medida que los va conociendo, descubre un inesperado cariño por cada uno. Poco a poco, Grant empieza a comprender que estos niños son personas interesantes y se les puede querer. Los 5 segundos clave de la película suceden cuando Grant y los 2 niños están encaramados en un árbol, descansando por la noche. Grant sostiene a Tim y Alex, cada uno en un brazo, mientras les habla sobre los dinosaurios herbívoros a los que acaban de alimentar con sus propias manos. Estos son los 5 segundos de Grant. Es el instante más importante de la película. Un momento de verdadera transformación. Grant sí quiere a los niños. De hecho, adora a estos 2 y, con toda probabilidad, también podría querer a otros. Como resultado, él y Sattler vivirán felices para siempre. La verdad es que en las películas se ve súper claro. El fin de pasado vi Raya de Disney, no sé si te suena, pero la vi con mis hijos y ya es como la tercera o cuarta vez que la veo. Y la transformación que aparece en la peli, que además está en todo el rato en las distintas cosas que pasan en la película, pero tiene que ver con la confianza en los demás. La protagonista, que es Raya, cuando es pequeña, confía en todo el mundo y hay otra niña que le traiciona y por esa traición acaba el mundo pues casi destruido, con monstruos por todas partes. Y entonces ella se convierte en alguien que desconfía absolutamente de todo y de todo el mundo, ¿no? Entonces va pasando durante la película que va conociendo personajes y desconfía mucho de todos. Es algo como que es prácticamente el hilo completo de la película y al final se arregla el mundo porque vuelve a confiar en la gente y confía en... Además acaba confiando otra vez en esta niña que le había traicionado al principio. Pero es una película muy interesante y yo creo que potente porque tiene esa profundidad de la transformación. Pero bueno, vamos a cambiando un poco de tema. Si quieres ser bueno al final contando historias, hay una cosa fundamental que es saber qué historias vas a contar, porque si no tienes historias, y lo que decía Matthew, como decías tú, Adrián, al principio, esas historias tienen que ser
tuyas, ¿no? Una de las claves que sean tus historias. Entonces no es fácil descubrir esas historias. ¿Cómo tú, Adrián, que te conoces muy bien el libro y que has estudiado bien en detalle todo, cómo hace Matthew Dicks para descubrir esas historias propias? Matthew tiene 3 trucos bastante potentes para pescar historias del día a día. Primero está el más conocido, Homework for Life. Al final de cada día te preguntas qué momento de hoy se podría convertir en una historia y lo anotas en un Excel o una libreta, solo con un par de líneas para acordarte después. Segundo, la técnica Crash and Burn, que es básicamente escritura libre. Pones el bolígrafo a trabajar sin parar, dejando que las ideas fluyan sin filtro y conecten con recuerdos perdidos. Y la tercera herramienta es First, Last, Best, Worst, una forma de disparar tu memoria con preguntas tipo ¿cuál fue tu primera vez, última vez, la mejor o la peor? Utilizando el ejemplo beso sería ¿cuál fue mi primer beso, el último, el mejor o el peor? Y de ahí salen momentos históricos. Con estos 3 métodos, Matthew asegura que rara vez te quedarás sin historias que contar. Hay mucho que rascar aquí. ¿Podemos entrar en detalle en el primero, el de Homework for Life? Sí, claro, John, vamos con ello. La herramienta de Homework for Life es básicamente una de las joyas más valiosas del libro Storyworthy. Consiste en asignarte a ti mismo una especie de tarea diaria. Cada noche paras un momento y piensas qué momento de mi día se prestaría para contar un relato de 5 minutos. Da igual si crees que el día ha sido muy aburrido o que no haya pasado nada enorme. La clave está en detectar esa pequeña chispa que te haga decir, oye, aquí hay una historia, aunque sea sencilla. ¿Y cómo lo aterriza Matthew? Pues lo registra en un Excel, aunque podría ser un cuaderno, tu app de notas en el móvil, lo que más cómodo te resulte. Y apunta 2 cosas, la fecha y la descripción del momento con potencial de convertirse en historia. Un par de frases, no mucho más. Se trata de que sea rápido y factible de mantener en el tiempo sin que te dé pereza. Lo más interesante es la costumbre que desarrollas de fijarte en los detalles de tu día. Te obliga a estar más presente y a pensar, oye, ¿qué minucias he vivido hoy que podrían transformarse en algo grande en una buena narración? Ahí está la verdadera magia. Aprender a encontrar las historias en momentos que, a priori, pasan desapercibidos. Es como entrenar la mirada narrativa. Yo la verdad es que después de seguir de leer el libro y de ver pues todas estas técnicas, a mí me ha pasado que casi sin querer he estado como muchísimo más atento a las historias y he descubierto una que fue fundamental en mi vida y no me había dado ni cuenta. Es una historia que ya he compartido antes, yo creo que la compartí en el episodio anterior con Omar Pera, pero va como mejorando. Todo ocurrió en julio de 2007, yo tenía 26 años y estaba paseando por San Francisco con un amigo muy de la infancia, porque lo conozco desde que teníamos 2 años de la guardería, y entramos en una Apple Store. Y yo no sabía que iba a ser la entrada en una tienda más importante de mi vida. En ese momento yo estaba trabajando en Madrid como arquitecto en un estudio, después de una carrera bastante larga, difícil, pero que la realidad de la profesión me había dejado un poco frío. Me da la sensación de que dejaba de ser una profesión creativa, había muchos límites, regulación, una industria complicada, y no me encontraba a mí mismo. Yo veía que no era mi camino. Entonces, volviendo a San Francisco, entramos en la mítica Apple Store de Union Square. Después del típico viaje por la costa oeste, estuvimos en Los Ángeles, San Diego, Gran Cañón, 3 días en Las Vegas, casi sin dormir, pero no voy a explicar más detalles. Y terminamos en San Francisco. Y resulta que esa semana, justamente esa semana, habían puesto a la venta el primer iPhone. Y allí estaba para poder probarlo, no había colas, no tenía límites de tiempo y pude estar prácticamente 2 horas con él. La verdad es que me voló la cabeza. La interfaz con la pantalla táctil, que no había probado nunca nada similar, que podías navegar una web normal gracias a esos gestos, a esa interacción. En ese momento no había apps ni webs preparadas para móviles. Y después de todo ese tiempo probando, es que vi, un mundo de posibilidades, un espacio donde la creatividad no tenía límites. Y yo creo que decidí de forma no del todo consciente todavía que la tecnología y el emprendimiento iban a ser mi camino. Qué bueno, tío, ya has sacado algo del libro para tu día a día. Esta historia que cuentas es un ejemplo perfecto de lo que Matthew Dicks llama un moment of realization, un momento donde algo cambia dentro de ti aunque no te des cuenta al 100% en ese instante. Es la semilla de la transformación.
Lo que me encanta de esta historia es que tiene un contraste muy marcado. Empiezas describiendo tu realidad como arquitecto, llena de límites y frustraciones, y luego nos llevas contigo a esa Apple Store, donde descubres un mundo sin límites creativos. Es como si entraras en otro universo, uno que no sabías que existía. Si quisiera mejorarla, te diría que profundices más en cómo te sentías en ese momento específico en la tienda. ¿Qué pensaste exactamente mientras probabas el iPhone? ¿Hubo algún momento concreto, como deslizar el dedo por la pantalla, que hizo clic en tu cabeza? Eso lo hace más visual y emocional para quien escucha. Bueno, si nos metemos ya en lo que es la creación de la historia, una vez que ya te pones a ello, además de la transformación, del comienzo, hemos hablado de muchas cosas, pero por meternos un poco más en harina, Dix habla de 6 herramientas o técnicas clave para aumentar el engagement. Nos llama el elefante, las mochilas, las migas de pan, el reloj de arena, la bola de cristal y el humor. Toda historia tiene que tener un elefante. Es lo que todo el mundo en la sala tiene que ver, tiene que ser grande, obvio. Cuando empiezas una historia la gente no sabe qué esperar normalmente y el elefante lo deja claro. En el caso de la historia del iPhone, por ejemplo, el elefante es la frase donde digo yo no sabía que iba a ser la entrada en una tienda más importante de mi vida. Es algo así como la razón para seguir escuchando. Las mochilas ayudan a aumentar lo que está en juego en la historia. Cargas la historia con las esperanzas y los miedos del que cuenta la historia. Pero igual, Adrián, ¿me puedes ayudar un poco? ¿Cómo la definirías tú? ¿Cómo definirías tú esta idea de mochila? La mochila en una historia es como darle a la audiencia un equipaje que tienen que cargar contigo. Es decir, les estás diciendo, esto es lo que quiero, esto es lo que temo y esto es lo que está en juego. Y lo haces justo antes de llegar al clímax o a un momento clave de la historia. Así que, cuando llegue ese momento, ellos están completamente metidos y sienten lo que tú sentiste. Un ejemplo sencillo. Imagina que estás contando cómo ibas a pedirle matrimonio a tu pareja. Puedes simplemente decir, saqué el anillo y le pedí matrimonio. Eso está bien, pero no tiene peso. Ahora, si le das una mochila a tu audiencia, dices algo como, había estado ahorrando durante un año para ese anillo, tenía el discurso perfecto ensayado, pero estaba temblando como un flan. Me repetía, no la cagues, Sion, si te equivocas, esto puede salir fatal. Y justo antes de arrodillarme, el anillo se me cayó al suelo. ¡Bum! Ahora la audiencia está contigo, sudando de los nervios, sintiendo ese vértigo. ¿Por qué funciona? Porque les das un pedazo de tus pensamientos, les haces partícipes de tus deseos y temores. Están contigo cuando se cae el anillo, y quieren saber si lo recoges a tiempo, si ella dice que sí, o si todo se va al garete. Voy a explicar el resto de las herramientas, aunque sea brevemente. Otra era las migas de pan, que son pistas para que la audiencia pueda imaginarse por dónde va la historia. Pero lo bueno es que, en realidad, esas migas de pan o esas pistas no lleven al que está escuchando a acertar del todo. Otra son los relojes de arena, que tiene que ver con ralentizar la historia hablando despacio o metiendo más información. Esto es interesante hacerlo antes del desenlace, de los 5 segundos clave que hemos comentado antes, ¿no? En mi historia del iPhone, por ejemplo, es cuando pues empiezo a contar detalles menos relevantes sobre el viaje, ¿no? Que es justo antes de que llegue el desenlace. La bola de cristal, que es otra de las herramientas, es una predicción falsa que mete el que cuenta la historia para que la audiencia se pregunte si se va a hacer realidad o no. Y entonces tiene ese dilema en su cabeza. Y el humor, que es el último, es algo como que Matthew Dix explica como que no aumenta la intensidad o la conexión con la historia de por sí, pero al final mantiene la atención cuando no tienes otra herramienta disponible. Y por eso es también una de las claves. Y bueno, vamos un poco cambiando otra vez de tema, ¿no? Girando un poquito. Otra recomendación clave del libro, que la verdad es que a mí esta me ha impactado mucho porque creo que es súper útil, que es pensar la historia como si fuera una peli, en escenas, para que la audiencia lo visualice como un espacio físico. Cuéntanos qué significa esto exactamente, por qué es importante. Esta idea me encanta y me parece súper útil. Cuando Matthew habla de crear una película en la mente de la audiencia, se refiere a que la gente pueda ver tu historia como si estuviera pasando frente a sus ojos. Es como si les pusieras un proyector en la cabeza.
¿Por qué es tan importante? Porque si el público no visualiza lo que cuentas, se pierde la magia, no se enganchan, no se emocionan y tu historia se queda en palabras sueltas. El truco, según Matthew Dicks, está en anclar cada escena a un lugar físico. Basta con decir el patio del colegio o la cocina de mi abuela para que el oyente active sus propias imágenes y recuerdos sin que tú tengas que detallar cada ladrillo de la pared. Así, consigues esa experiencia de cine mental que hace que tu historia cobre vida en la cabeza de quien te escucha. Puedes dar también detalles sensoriales, un olor, un sonido característico. Ahí está la clave. Hay gente que prepara mogollón cuando tiene que dar una charla o cuando tiene que contar una historia, que memoriza hasta el último detalle. ¿Tú crees que hay que preparar tu historia hasta memorizarla o no? ¿Cómo lo hace Matthew Dicks? En el libro y también en una entrevista muy buena que escuché en el podcast The Knowledge Project, lo dice súper claro. No memorices tu historia palabra por palabra. Él solo recomienda tener bien ensayados estos 3 puntos. Tus primeras frases, porque tienes que empezar fuerte. Tus últimas frases, para rematar con todo. Y las escenas o bits principales, para no perder el hilo. Lo demás, déjalo fluir. Lo que busca Dicks es que la historia se sienta auténtica, que no suene esa grabadora recitando un texto. Si memorizas todo, pierdes esa frescura y conexión con el público. En cambio, si te enfocas en recordar lugares, momentos y las emociones clave, puedes jugar con el ritmo, añadir detalles según la reacción de la gente y mantenerlo espontáneo. Los errores o variaciones que surgen porque no traes todo grabado en piedra son siempre positivos. ¿A qué te refieres exactamente con las escenas? ¿Son casi como los espacios físicos donde ocurre la historia? Exacto, John. Lo has pillado al vuelo. Eres una máquina. Matthew Dicks lo explica como escenas porque son esos lugares o espacios físicos donde pasan las cosas importantes de tu historia. Es la forma de dividir tu relato en momentos concretos y con ubicación clara, como capítulos, para que puedas recordarlos fácil y contar lo que ocurre en cada uno. De esa manera no te enredas ni te atoras en la memorización palabra por palabra. Vamos con los errores al contar historias, que esto yo creo que puede ayudar mucho. ¿Cuáles son los principales errores que comete la gente cuando cuenta historias? Buena pregunta, John. Los más típicos que solemos cometer son estos. Exceso de descripción. Mucha gente cree que tenemos que darlo todo masticado. ¿Qué color era la pared, el material del cuenco, el grosor de los arándanos? Un rollo. En realidad, es mejor soltar la imagen básica y dejar que la imaginación de la gente complete el resto. Matar el principio. En lugar de arrancar fuerte, nos liamos explicando el contexto, el historial de la abuela y el árbol genealógico del vecino. El principio de la historia tiene que enganchar rápido, con una ubicación clara, algo de acción y un poquito de intriga. Y hablarle a la audiencia, en vez de hablar con ella. Hay gente que suelta un discurso memorizado sin importar quién escucha. Pero si de verdad quieres conexión, tienes que adaptar tus palabras al momento, al tipo de público y reaccionar a su energía. Si evitamos estas trampas, nuestras historias tendrán más emoción y quedarán grabadas en la memoria de la gente. Gracias, Adrián. Ya vamos llegando al final. Ha sido un diálogo súper interesante. Espero que la audiencia se lleve una idea clara de cómo es contar una buena historia. Y al menos que se lleve las ganas para poder leer el libro y entrar más en detalle. Y vamos a terminar ya con una pregunta clásica del podcast que yo creo que todo el mundo quiere saber. ¿Quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Puf, qué pregunta más difícil. Déjame pensar un rato. La primera persona que se me viene a la cabeza es Oprah Winfrey. ¿Por qué? Porque su historia es el perfecto ejemplo de cómo usar tus vivencias más duras para impulsarte, en lugar de hundirte. Pasó de una infancia complicada a convertirse en una de las voces más influyentes de la televisión. Sabe cómo contar su historia y conectar con la gente. Y para mí, ese es el mayor signo de éxito. Impactar positivamente con lo que eres y de dónde vienes. Espero que te haya gustado, porque es verdad que ha sido un episodio bastante especial. Ya sabes que si te quieres suscribir lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas, en Apple, en Spotify y en otras, y además ya estamos desde hace un tiempo en YouTube para que nos puedas ver en vídeo. Recuerda que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico en www.ionico.es,
www.intercambio-iónico.com recibirás, además de los episodios, un resumen, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Ya sabes que puedes también encontrarme en X, en @IONCuervas con V y M al final. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y también, si quieres dejar algún comentario, algún feedback sobre este episodio, ya sabes dónde me puedes encontrar en X y en el resto de los canales. Gracias otra vez y hasta la próxima.